¿Qué cosa depende de Dios únicamente? La salvación. Una persona no puede ser salva porque esa persona quiere ser salva. No. Cuando yo estuve en seis, que no son iglesias, 6 lugares, que la gente conoce como iglesias, pero que delante de Dios no son iglesias. Esos 6 lugares tenían nombre muy bonito, un nombre rimbombante. Así como dice la Biblia en Apocalipsis, tenían nombre de que viven, ¿sí? Pero no porque tenga nombre de que vive, digamos, una iglesia que se llamara Verdadera Salvación. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un nombre así, Verdadera Salvación. Ah, porque tiene nombre, afuera dice, y lo hicieron con letras doradas, Verdadera Salvación. Porque escribieron así, eso significa que ahí se enseña la verdadera salvación. No, aquí ese versículo que hemos considerado el día de hoy no depende del que quiere, no depende del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando yo no era salvo, hacía igual que los hijos de ira. ¿Qué hacía? Me esforzaba, trataba. Miramos el corazón de los fariseos. Los fariseos, ¿cómo veían la Biblia? Jesús preguntó, ¿qué está escrito y cómo lees? Y ellos, ¿cómo leían la Biblia? La leían para condenación. Ellos leían la Biblia para ver ellos qué tenían que hacer. Y ese es el corazón natural del ser humano. Todo ser humano se expresa. ¿Cómo está todo ser humano? Bíblicamente todo ser humano desde antes de nacer viene al mundo en maldición, bajo maldición. Sé que esto no se suele enseñar, ¿no? A la gente no le gusta que le hablen esto, pero eso es bíblico, lo dijo el rey David. El rey David, varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué dijo? Dijo el rey David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es estar bajo maldición? Ser pecador. Por si no sabían, eso es estar bajo maldición. ¿Qué cosa puede ser una más grande maldición que estar separado de Dios? ¿Hay algo más grande? Alguna persona pensaría, ay, es que a un tío mío le dio una enfermedad terrible, los médicos dicen que le quedan 3 meses de vida. ¿Eso es maldición? Todo el mundo tiene que dejar este cuerpo. Eso no es maldición. El ser humano, al tener la mira en las cosas de la tierra, piensa que maldición es que no le vaya bien en este cuerpo o que el tiempo en este cuerpo se le agote. Pero todo el mundo tiene que dejar este cuerpo. Nadie se va a quedar acá eternamente. Este cuerpo es solamente como un estado pasajero, temporal, pero el mundo eterno sí existe. Por eso dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Pero el ser humano cree por su punto de vista, viviendo por su punto de vista, que eso es lo que Dios espera. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Por eso, no sé si se dan cuenta que en el Antiguo Testamento las religiones paganas, las religiones, ¿qué es lo que hacen? Sacrificios. ¿Por qué las religiones paganas hacen sacrificios? Incluso Dios dijo, no vayan a ser como esas religiones que incluso ofrecen a sus hijos. Cuando Elías retó a los profetas de Baal, les dijo, el que haga descender fuego del cielo, ese es profeta del verdadero Dios. Y ellos listo aceptaron el reto porque ellos pensaban, nosotros somos 400. ¿Y quién era el profeta Elías? Era uno solito versus 400. Pero realmente uno solito que tenía el espíritu es diferente a muchos que tienen sacrificios. El ser humano en modo natural quiere ofrecerle a Dios su sacrificio. Eso es natural del paganismo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando miramos qué dice la palabra, Oseas capítulo 4 versículo 6, o también Oseas capítulo 6 versículo 6, que dice, ¿sacrificio? Dios no quiere sacrificio de nosotros. Dios quiere que conozcamos su corazón, que tengamos comunión íntima con Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sacrificio? No, Dios no quiere sacrificio. Pero el corazón de nosotros en modo natural quiere ofrecerle a Dios sacrificio. ¿Y qué es lo que espera de Dios? Que Dios acepte sus sacrificios. Eso es normal de los paganos, de las culturas paganas. Por eso esas culturas paganas, ¿qué hacían? Por ejemplo, en el caso del reto que hizo el profeta Elías con los profetas de Baal. ¿Qué hacían ellos? Ellos se cortaban, sí, se cortaban, botaban sangre y gritaban, ¡ay! Danzaban, hacían cosas que creían que su Dios falso les iba a recibir. ¿Y qué decía el profeta Elías?
Griten más duro, tal vez está durmiendo, o tal vez tuvo que ir al baño. Así él se burlaba de ellos, lo que hacía era burlarse de ellos, porque ellos creían que con su sacrificio, como si Dios recibiera eso, sacrificio. Pero Dios no, sacrificio no quiero. Oseas lo dice claramente en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 o capítulo 6, versículo 6. Dios no quiere sacrificio del ser humano. Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos. Ese es el corazón de Dios. Él espera que nosotros le conozcamos. El versículo que hemos considerado el día de hoy que dice, no depende del que quiere, no depende del que corra, no depende. Depende de Dios que tiene misericordia. Si Dios quiere endurecer a alguien, el versículo 18, leímos Romanos 9, 16, pero si leemos el versículo 18, ¿qué dice el versículo 18? Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahí me pasó cuando recién recibí la salvación, que yo quería que toda mi familia recibiera esto que yo había recibido. Y yo vivía en otra ciudad, lejos de la ciudad donde está toda mi familia. Pero entonces yo viajé a la ciudad donde está toda mi familia porque iba a haber un evento, un seminario bíblico, como el que tenemos ahora en este momento en la iglesia. Y cuando yo viajé a esta ciudad, en la que me encuentro en ese momento, la ciudad principal, la capital del país. Yo antes vivía en otra ciudad, pero entonces viajé de esa ciudad a esta para que toda mi familia recibiera la salvación. Yo quería que ellos recibieran. Cuando antes de ser salvo, yo los llevé a muchas, entre comillas, iglesias. No eran iglesias, pero yo no veía diferencia porque yo no era salvo. Para mí sí eran iglesias porque yo no era salvo. Pero cuando recibí la salvación supe que esas no eran iglesias. Cuando yo los llevé a esas otras, toda mi familia caminaba para allá. Me pasé a otra, toda mi familia iba para allá. Me pasé a otra, toda mi familia iba para allá. Pero cuando recibí la salvación, pensé, como a donde quiera que yo los he llevado, ellos han ido, entonces acá, donde recibí la salvación, ellos van a ir también y también van a recibir. Cuando viajé a la ciudad capital donde estaba mi familia para invitarlos al seminario que íbamos a tener, la sorpresa, ninguno asistió, ninguno quería asistir. Me decían que sí, pero no iban a ir. Les iba y les predicaba, mire, yo recibí esto, así fue que recibí la salvación, les daba mi testimonio. Y ellos me escuchaban de buena gana, pero me armaban plan, y vamos a jugar, vamos a hacer esto, ¿cuándo vuelve? Pero venga, mañana empieza, van a ir, esta es la dirección. Ni uno solo fue, de los que yo invité. Pero aquí viene la sorpresa, no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. En esas que yo vine, pues por haber estado invitando así a mis primos, sobre todo los más cercanos, eran primos que tenían edad similar a la mía. Entonces yo los visité así. Pero un tío, que él tenía un computador y yo tenía una memoria que a él le servía. Y esa memoria, pues a mí no me servía, una memoria de computador sola, no servía para nada. Entonces yo se la traje y le dije a mi tío que se la iba a regalar. Y cuando fui a ponérsela, a mi tío yo no lo invité. A mi tío no lo invité. Curiosamente, a él yo no lo invité. Yo llegué a ponerle la memoria, entonces desarmé el computador y le metí la memoria. Y mientras estaba haciendo eso, él me dijo, ¿y por qué vino a Bogotá? Entonces le conté, es que tenemos un seminario bíblico. Ya, pero yo no le di mi testimonio, yo no tenía el deseo de que él asistiera porque no tenía en mi mente invitarlo a él. Yo venía a invitar a mis primos, así a otros, pero preciso a mi tío no. Y cuando él llegó y me dijo, ¿y será que puedo ir? Yo, sí, si quiere. Entonces él fue alistando papel y lápiz. ¿Cuál es la dirección? Le di la dirección, sí, le di la dirección. Él la anotó. ¿Saben qué sucedió? Al que yo no invité, él fue. Él llegó a la iglesia, en ese seminario, él escuchó la palabra, él recibió. Pero mi corazón, ¿dónde estaba? Mi punto de vista, ¿dónde estaba? En otras personas. No depende del que quiere, no depende del que corra, no depende. No depende de nosotros la salvación. Dios al que quiere endurecer, endurece. Y después quedé meditando en eso. ¿Por qué toda mi familia, a cualquier iglesia, entre comillas, las que no eran iglesias, que yo iba, allá iban todos? Pero cuando recibí la salvación, ¿por qué no? ¿Por qué no? A la verdadera no. Ahí entendí, el ser humano va con la mentira, donde le digan cosas lindas, donde le echen lisonjas. Pero si uno le va a mostrar la verdad, se resiste. Eso no le gusta al ser humano, la verdad no le gusta. Le gusta lo que lo haga sentir bien.
pero donde yo los invitaba, les decían la verdad, no era para hacerlos sentir bien, era para que se dieran cuenta dónde están. Primero debe una persona darse cuenta dónde está para poder recibir la salvación, pero no les gustó, eso no les gusta. Comparado con los lugares donde los hacen sentir bien, ellos prefieren los lugares donde los hacen sentir bien. No depende del que quiere, ni del que corra. Dios había endurecido el corazón de ellos, yo no sabía. Yo pensaba que cualquiera podía recibir, no, no cualquiera, a quien Dios le extienda la misericordia. Vamos a ver ya para terminar. Padre, permite que las personas que van a escuchar esta corta predicación, reflexionando sobre el testimonio que les he dado acá, mediten sobre sus caminos, mediten sobre dónde se encuentran, si están felices con sus emociones o con lo que llevan mucho tiempo haciendo, o si prefieren la verdad. Pero las dos cosas son opuestas, porque la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Padre, ten misericordia de las personas que van a ver esta predicación. Permíteles salir del engaño, permíteles salir de su comodidad, de su humana comodidad, para que puedan considerar a Dios los caminos de Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, estamos considerando un versículo y ya hoy nos pasamos 3 minutos. Nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora, a la hora en punto, finalizando a esta hora, o esta noche también. Estaremos dentro de 14 horas, estaremos acá nuevamente ya compartiendo un capítulo nuevo del libro de Ezequiel. Estamos leyendo el libro de Ezequiel. Nos vemos esta noche. Chao.